Hola, muy buenas. Hoy os traigo un análisis, esta vez de una ROM CyanogenMod. Hace unos días pues publiqué un vídeo que hice sobre una ROM MIUI y en este caso pues he querido probar la competencia directa y yo diría que la ROM más veterana de Android, que es CyanogenMod. Básicamente la estética en el caso de CyanogenMod no cambia tanto como había cambiado en MIUI. Es bastante similar, utiliza un launcher que se llama Trebuchet, que está basado pues básicamente en el launcher de Android en su versión nativa, ¿no? En este caso, pues como podéis ver, el funcionamiento es el mismo, sigue conservando los tonos azules, que es una de las marcas de Cyanogen. Al fin y al cabo, el nombre viene de cian, el color cian, que es azul al fin y al cabo. Y bueno, pues vamos a echarle un vistazo a la ROM. Lo primero que vamos a enseñar es la pantalla de desbloqueo y así vamos por partes. Como veis, pues en este caso tenemos un widget de reloj que incorpora también bueno, el tiempo, ¿no? En este caso, quien ofrece el tiempo es Yahoo Weather. Por lo tanto, es una información más que fiable, ¿no? Si vamos a la derecha, pues tenemos la cámara y a la izquierda podríamos añadir más widgets a la pantalla de notificaciones, de bloqueo, perdón. En el caso del botón de desbloqueo, como podéis ver, aquí nos salen cinco opciones: navegador, teléfono, reproductor de música, mensajes y la clásica desbloquear para desbloquear el teléfono. Bien, luego veremos que todo esto es configurable, ¿vale? Como veis, la transición entre escritorios es muy rápida, es una ROM muy ágil. La cámara es la misma que en Android, pero con la diferencia de que no hay Photosphere, puesto que Photosphere es una función que es propietaria de Google. Por lo tanto no forma parte de Android como tal, sino que forma parte, digamos, de las aplicaciones de Google, ¿vale? Vamos al cajón de aplicaciones y vámonos a los ajustes para que veáis las opciones de personalización de la ROM. A simple vista es exactamente idéntico, salvo esta sección que pone personalización, perdón, esta sección que pone personalización. En el caso de inicio, a lo que se refiere es principalmente al launcher. Nos deja elegir pues las pantallas y el fondo de desbloqueo, qué pantalla queremos por defecto, cuántas filas y columnas. Es decir, lo mismo que nos ofrecería un launcher, pero de forma completamente nativa, ¿vale? Los efectos, bordes, el indicador, etcétera, ¿vale? Tenemos muchísimas opciones, no me puedo detener en todas, pero bueno, que sepáis que está ahí. Perdón, ya he salido otra vez. Luego la otra opción es el bloqueo de pantalla, con lo que habéis visto, ¿no? En este caso, pues podemos seleccionar un fondo diferente para el bloqueo, para la pantalla de desbloqueo. Podemos poner estos accesos directos que hemos visto, como podéis ver, y podemos cambiarlos directamente, ¿no? En este caso, pues como veis, simplemente pulsando podríamos elegir una de las acciones rápidas o irnos a aplicaciones y poner, por ejemplo, la cámara, ¿vale? Y ahora si bloqueamos y desbloqueamos, la opción de arriba sería la opción de cámara, ¿vale? Es otra opción muy interesante. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos la posibilidad de pues, modificar hasta cierto punto el reloj y cómo se ve. Podemos ver que se ponga el clima, el calendario, etcétera, etcétera, ¿vale? Podemos desactivar el widget de cámara que está a la derecha o podemos desactivar los propios widgets de la pantalla de desbloqueo. Temas, pues bueno, aunque aquí los temas no son tan extremos como en el caso de MIUI, pero sí que es cierto que hay muchos temas también disponibles, ¿no? En este caso, simplemente, como habéis visto, aunque es el mismo tema que ya estaba, la aplicación es rapidísima del tema. Bueno, en cuanto a la interfaz, pues podemos personalizar la barra de estado. Como podéis ver, el reloj podemos mostrarlo o no mostrarlo, el estilo de la batería como queremos que sea. Por ejemplo, a mí me gusta en porcentaje. Podemos modificar el icono de señal, que en este caso no se muestra porque no hay tarjeta SIM. El contador de notificaciones podemos desactivarlo, etcétera, ¿no? Podemos también pues configurar este panel de ajustes rápidos. Podríamos añadir más. En este caso, Cyanogen, como veis, tiene una opción de linterna, que bueno, se ha visto en la pared que el flash se ha encendido, evidentemente. Y eso, tenemos pues otros controles, ¿no? Podemos cambiarlo, podemos añadir nuevos, por ejemplo, bloqueo. Pues podemos añadir un control de bloqueo. Son muchas opciones muy configurables y que, bueno, a los que nos gusta tener un teléfono muy a nuestro gusto, pues nos parecen muy, muy buenas, personalmente.
Podemos cambiar hasta cierto punto los botones y su disposición. Pero bueno, hay cosas que mejor no tocarlas, a mí me gusta así, pero bueno, se puede experimentar y por supuesto cambiar los botones y cualquier otra cosa, ¿vale? En este caso tenemos el acceso rápido que hay hacia arriba y podemos poner que este acceso rápido lo que haga sea activar la linterna, en el caso de que no nos guste Google Now y demás. Otra de las opciones es la de controles flotantes, desde la cual podríamos pues, activar estas funciones y elegir el modo desde el cual lo activaríamos si queremos que esté en la parte de abajo, en la parte derecha, izquierda o en la parte superior incluso. Y bueno, en cuanto a las opciones de interfaz son todas, aunque el resto de opciones, por ejemplo las del sonido, tiene algunas opciones adicionales, como por ejemplo que realice un sonido cuando lo insertamos en una base de carga o en algún tipo de dock, o cuando empezamos a cargar el terminal, ¿no? Del mismo modo, en la opción de pantalla podemos elegir el color del LED de notificaciones, por ejemplo, o incluso que el LED nos indique que la batería se encuentra en un estado crítico en el que es recomendable cargarla. Bien, luego tendríamos las opciones de botones, ¿no? Podríamos, por ejemplo, desbloquear el terminal con los botones de subir o bajar volumen. Si tuviéramos otros botones físicos, pues podríamos elegir otros, pero en este caso no es la situación. Y luego, perdón, tendríamos el menú de apagado, que es lo que sale cuando dejamos pulsado el botón de power, ¿vale? Que en este caso pues, nos da la opción de apagar, reiniciar, cosa que no incorporan todos los terminales, ni mucho menos, los perfiles de CyanogenMod que luego veremos, etcétera. Pues podríamos elegir incluso incorporar en este menú una opción para capturar la pantalla, de modo que simplemente pulsando haría una fotografía de la pantalla y nos la guardaría en nuestra galería, etcétera. Bien, ¿qué más? Pues tenemos el resto de opciones siguen siendo bastante similares, pero aquí como veis tenemos una opción que nos dice más y nos permitiría en este caso calibrar el color de la pantalla o corregir la gama de colores en los casos en los que, pues por la razón que sea, un terminal tiene pues una gama de color mal puesta o algún defecto en la pantalla, como se le acusa, pues por ejemplo, yo que sé, sin ir más lejos, al LG Optimus Black se le acusaba de tener unos verdes tirando amarillentos, etcétera, ¿no? O a las pantallas AMOLED, sin ir más lejos, que se les acusa de colores tirando a azuláceos o a verdáceos. Pero bueno, podríamos elegir eso. Luego podríamos modificar la intensidad de la vibración, etcétera. Bien. ¿Qué más? Pues tenemos la opción de perfiles que os comentaba antes. Si entramos, tenemos una serie de perfiles, ¿no? Cuando estamos en casa, cuando es de noche, el que viene por defecto, el perfil de silencio y el perfil de trabajo. De este modo, simplemente seleccionando uno de estos perfiles podríamos poner, pues por ejemplo, que cuando estemos en casa se nos encienda la wifi, se conecte a nuestra red de casa. O, por ejemplo, cuando estamos en el trabajo, si nos dedicamos, pues yo que sé, a una profesión que requiera de cálculos, que cuando estemos en el trabajo se ponga en silencio y nos abra la calculadora, etcétera. Todo esto es configurable desde el menú de ajustes. Podríamos elegir, pues eso, 2G, 3G, el NFC, establecer una alarma, el modo del sistema e incluso las aplicaciones, ¿de acuerdo? De ese modo, pues bueno, simplemente accediendo a este menú rápido, eligiendo el perfil y modificándolo, pues se modificarían unos parámetros, ¿vale? Podemos desactivarlo si no nos interesa, por supuesto. El resto de funciones a este respecto, pues son las generales. Luego tenemos aquí nuestra cuenta de Cyanogen, que nos permitirá, pues bueno, tener acceso a las actualizaciones y sobre todo, pues en el caso de que perdamos el terminal o nos lo roben, pues podremos localizarlo mediante el gestor de terminales de Cyanogen. Y bueno, como veis, una última opción que nos llama la atención es la opción de superusuario. Evidentemente, al ser una room, pues en este caso es una room con permiso root. No tiene por qué serlo, pero bueno, como regla general suele ser así. Aquí aparecerían las distintas aplicaciones que tuvieran permiso root, pudiendo revocarlos, etcétera. En este caso no hay ninguna, pero bueno, podría haberla. Y bueno, la versión, pues como veis es la versión 4.3.1 de Android. Y bueno, se basa en la versión 10.2.0 de Cyanogen, que en este caso es una versión ya estable, ¿vale? Os dejaré en la caja de la descripción del vídeo el enlace hacia la ROM, en este caso, y bueno, que quien quiera instalarla, pues podrá hacerlo perfectamente. Teniendo en cuenta que solo es una ROM para este terminal, hay muchos otros con soporte de Cyanogen, pero cada uno tiene su propio archivo que hay que flashear. Bien. Y bueno, aquí tendríamos pues eso, las actualizaciones de Cyanogen, ver si podemos actualizar, si hay una versión nueva, configurar pues hasta cierto punto el tiempo de comprobación de actualizaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Bien.
Pues principalmente esta es la room, la verdad es que funciona muy bien, funciona muy ágil y bueno, tiene funciones muy interesantes que te permiten personalizar el terminal al máximo acorde a tus gustos, ¿no? Como por ejemplo, pues bueno, tiene un ecualizador de sonido. Yo en este caso no sé utilizarlo, pero la gente que sepa, pues evidentemente le puede sacar muchísimo partido. Tiene un reproductor de música propio que se denomina Apollo, que está basado pues principalmente en lo que era el anterior Google Music antes de convertirse pues eso en una aplicación puramente Google y bueno, y sacar el código, evidentemente. Podemos añadir favoritos, en este caso no hay música, pero bueno, para hacernos una idea, pues nos sirve. Tenemos también un gestor de archivos, podríamos, pues por ejemplo, ver los distintos archivos, movernos, eh, ver una vista en cuadrículas, crear pantalla, crear carpetas, etcétera, ¿no? Lo básico de un explorador de archivos. Y bueno, tenemos la opción de linterna que ya hemos visto más o menos. Y tendríamos un terminal. En este caso, lo que nos permitiría sería ejecutar comandos para aquellos más puristas que sepan utilizarlos. Yo tampoco sé utilizarlos, sin embargo, la ROM lo trae por defecto. Si no nos gusta, simplemente podemos deshabilitarlo y asunto zanjado. Pero bueno. Y como veis, no tiene Chrome, sino que tiene el navegador nativo de Android que desde las últimas versiones pues no se está incluyendo en los terminales de Google, sino que se está sustituyendo por Google Chrome. Pues bueno, esto es principalmente la Room Cyanogen. Yo estoy muy contento con ella. De hecho, la batería funciona bastante bien, tiene una buena gestión. Y por ahora no he encontrado ningún bug que sea reseñable, ni ningún bug que tampoco lo sea, pero bueno, no sé qué podría surgir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos si no lo estáis. Como siempre, os dejo en el cajón de descripción un email con el que me podéis contactar, un podcast en el que participo, un canal en el que colaboro y, como ya os he dicho, el acceso a la room solo para este terminal. Si queréis una room para otro terminal, tendríais que buscarla específicamente referida para el mismo. Bien, pues con esto doy por terminado el vídeo y hasta el próximo.